Ricardo Sevilla, ahora sí te saludo, el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, parte fundamental, pieza fundamental de este espacio libre como el viento sin censura y el terror de la fachiza en X, en Twitter, y si no me creen, piensan que exagero, pues el presidente retomó lo que originalmente subió el maestro Ricardo Sevilla ayer a redes sociales, mi querido Ricardo, está que arde la cosa. Está que arde la cosa, mi querido Vicente, público memorioso. Ya no me dio tiempo, pero le voy a pedir a mi querido don David, a doña Ceci, que a ver si nos pueden poner una imagen de Cindy la Regia, esa serie o película, no sé qué demonios sea Cindy la Regia, y a lo mejor habrá desconcierto en esta petición, pero es que Cindy la Regia es una película escrita y dirigida por Catalina Aguilar Mastretta. Catalina Aguilar Mastretta es la hija de Héctor Aguilar Camín y de Ángeles Mastretta. Héctor Aguilar Camín ayer estaba completamente ebrio como una cuba. A mí me importa un cacahuate con quién se embriague este señor, con quién se empede, como decimos aquí en el barrio. Estoy muy enardecido por esto. El señor Aguilar Camín ayer decía que los gobiernos priistas, lo decía entre líneas, pues decía los anteriores gobiernos, los gobiernos priistas, entiéndase, y los gobiernos panistas les pagaban sus películas, las películas que estos señores escribían, dirigían y bueno, pues repartían. Estos gobiernos les pagaban por esa clase de películas de poca monta. ¿Quiénes eran los libretistas? Héctor Aguilar Camín y sus huestes, las huestes de la revista Nexos, fundada en 1978 por Enrique Florescano Mayet. Esa revista se fue al carajo, se fue al traste. Nunca más volvió a ser lo que en su momento llegó a ser, porque hay que reconocerlo, en 1980, 1985. Bueno, aquí está esta protagonista de esa serie. La protagonista es anecdótico. El asunto es la baja calidad de esta cinematografía que estos personajes apoyaron y que ayer el señor Héctor Aguilar Camín estaba sollozando en serio en en esta especie de sentimentalismo que ataca a ciertos borrachos que se ponen incróspidos. Héctor Aguilar Camín es esa clase de borracho. Ayer lo escuchamos pasado de copas. Decía, nosotros extrañamos la atención, el cuidado, el apapacho de los gobiernos. El cuidado, la atención, el apapacho. Yo me pregunto, ¿son desvalidos? ¿Son minusválidos intelectuales? ¿Qué demonios está sucediendo ahí? Ahora, dices muy bien, mi querido Vicente, y apuntas perfectamente que estos señores están llorando por el chayote, están llorando por esos contratos millonarios que les dieron gobiernos priistas de la mano de Héctor Aguilar Camín, que inician en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y concluyen con Ernesto Zedillo, pero que logran prolongarse gracias a la alianza que realiza con este señor que acabamos de escuchar y que a mi querido Toño, por cierto, y hace muy bien en apuntarlo, pues le parece un personaje somnífero. Enrique Krause. Enrique Krause, panista, celebra un convenio intelectual de esa comunidad que ella se clama y se reclama sola y se reconoce como la comunidad intelectual. Fuera de esta comunidad intelectual, se lo voy a decir con todas sus letras, han estado los mejores escritores, las mejores narradoras, los mejores poetas, los mejores artistas plásticos, los mejores músicos, no han pertenecido al clan Letras Libres Nexos, no. Todo esto es pura parafernalia, todas estas relaciones públicas nacionales e internacionales, incluso no solamente con las secretarías, porque el presidente López Obrador hoy pone el dedo en la llaga y dice, tenían convenios con todas las secretarías, entiéndase la Secretaría de Educación Pública, entiéndase la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entiéndase incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social, que uno diría, ¿cómo demonios se metieron ahí? Bueno, es que estos personajes se convirtieron en una especie de virus, en una plaga que todo lo infectaba.
ahora están de capa caída, han envejecido no solamente por el decurso natural del tiempo, sino por esas ideas ajadas, anquilosadas, no quisieron, no pudieron, no consiguieron dejar el poder que tuvieron y lo tuvieron mucho. El presidente López Obrador dice, y dice muy bien, eran un grupo, el más influyente, sí, porque se habían metido como el moho y todo lo habían infectado. Hoy están de salida. Le bastó al presidente López Obrador poco más de 5 años para exhibir a estos personajes, y hay que celebrar ese tesón con que lo ha hecho día a día. Ellos se sienten exhibidos. Al principio se sintieron mosqueados y aburridos, pero cuando el presidente López Obrador dio cuenta de que se trataba de una cruzada cultural y periodística de la cual nuestro gremio se tendría que sentir honrado, en ese momento estos personajes soltaron a sus huestes. Pero qué triste saber, Vicente, que estas huestes ya no tenían los mismos reflejos que tuvieron en la década de los 70, en la década de los 80. No, estos personajes se convirtieron en seres vetustos que estaban metidos en la Torre de Babel, que estaban metidos en el Fondo de Cultura Económica, que estaban metidos en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en lo que fue la Secretaría de Cultura, otrora el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y han entresacado a todos esos personajes avejentados, ajados, para tratar de sacar una idea clara. No lo han conseguido. Enrique Krause desatina. Solo falta que se ponga al nivel de su cuate, de su camarada, de Héctor Aguilar Camín. Yo nunca me imaginé ver a este señor, a Enrique Krause, saliendo a desmentir toda esta clase de señalamientos que se han hecho en torno a su persona, a su personalidad y a sus negocios turbios. ¿Cómo sabemos que este señor ha hecho negocios turbios? Bueno, gracias a este gobierno y al trabajo de los periodistas independientes que han dicho, este señor fue del grupo de asesores valga la redundancia, de Grupo Santander. Este señor celebró contratos y lo sigue celebrando lamentablemente con algunas instituciones como el Instituto Nacional Electoral. Por cierto, que su amigo Ciro Murayama, si nosotros llevamos la cuenta, Vicente, se supone que el mes que entra ya debería regresar a la Universidad Nacional Autónoma de México a dar clase a la Facultad de Economía. ¿Lo va a hacer? Ese es el gran enigma, porque estos personajes han utilizado todos esos contactos intelectuales en la academia para hacer lo que diría Axel, el nieto del santo, lo que les ha dado su santa voluntad. Y eso ya se les terminó. Han salido, han aparecido ahí borrachos, con una merluza increíble, impredecibles, a confesar. ¿Qué es lo que extrañan? No ayudar a la gente, no ayudar a crear un proyecto cultural, intelectual, educativo, artístico, cinematográfico. No, lo que extrañan es el apapacho. Perdóneme usted, pero qué carajo, en garras de quién estábamos, Vicente. Creo que me estoy extendiendo demasiado, pero es que da para desmenuzar, como dirías tú. Uf, y mucho, mi querido Ricardo Sevilla, porque además no nos estamos inventando cosas. Hay documentos como este que le mandé a don David, que han dado a conocer periodistas como el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, cuando llegó a trabajar en los periódicos de circulación nacional. Pero ve este del Centro de Investigaciones Cultural y Científica AC, con fecha del 27 de agosto de 1990, dirigida al licenciado Carlos Salinas de Gortari, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Don Carlos, en relación al diagnóstico educativo realizado por este centro de investigaciones, según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado, se nos hizo un pago de 230 millones de pesos como anticipo equivalente al 50% del costo total. Adjunto a la presente enviamos la factura complementaria por un importe de 248.220.000 pesos. Por otra parte, me permito comentarte, ya le habla de tú, que en virtud de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del INEGI, incurrimos en un retraso
de 6 meses para su terminación, lo cual generó los costos adicionales que se sancionan en el presupuesto anexo, mismos que someto a tu consideración. Y en caso de tu aprobación se adjunta también la factura por el importe de 115,920,000 pesos para el pago correspondiente. Atentamente, Héctor Aguilar Camín. Pues esa es la relación que extrañan estos personajes con presidencia, en ese caso con los Pinos. Enrique Krause en su mensaje dice que fueron muy malos gobiernos. Ah, pero se hace muy buen negocio con los malos gobiernos, mi querido Ricardo Sevilla. Por eso digo, ellos hablan, se exhiben, y con lo que ya hemos visto, los contratos de Enrique Krause en gobiernos de Enrique Peña Nieto, de la editorial Clio, por ejemplo, o de Nexos, Letras Libres, o aquel contrato de unos cuantos milloncitos de Enrique Krause con el gobierno de Enrique Alfaro, el gobernador naranja de Jalisco. Pues uno puede ir jalando la hebra. Es lo único que hemos estado haciendo, que has estado haciendo sobre todo tú por años, Ricardo. La gente te lo tiene que reconocer. Jalar la hebra y solito queda ahí para la audiencia. Yo creo que les hemos dado, el trabajo ha sido, muchísimas gracias por tus diferentes palabras, mi querido Vicente, pero creo que el trabajo ha sido un trabajo conjunto, un trabajo de investigación, un trabajo de difusión, el enorme trabajo informativo y de difusión que se ha hecho en medios como Sin Censura, pues han ayudado a que esta información se conozca, se expanda, porque hasta antes de este sexenio se llegaba a más o menos a respetar fuera de los círculos intelectuales donde había muchísimo rencor, hay que decirlo, en contra de Krause, más o menos se podía respetar, era un sujeto que podía andar por ahí, por allá, por aquí, por allá, muy campantemente, que podía cobrar su cheque en el Colegio Nacional Millonario y que nadie lo molestaba, que él y sus huestes podían tener secuestrado el Colegio de México, podían tener a sus prosélitos en el ITAM, en el CIDE, en las universidades privadas. Hoy sabemos que incluso coaccionan a los estudiantes para que vayan a apoyar a la semianalfabeta candidata de la derecha. Lo digo a título personal. A mí me parece que Xóchitl Gálvez es una señora semianalfabeta, se lo digo con todas sus letras, y que únicamente está llevando a cabo una farsa terrible. Está siendo ungida por estos intelectualoides que han perdido la brújula. Yo me pregunto, ¿qué pensaría Alejandro Rossi? Estaba hablando justamente el presidente López Obrador de los grandes poetas fiorentinos, porque el presidente es un lector asaz. Y yo me pregunto, ¿qué pensaría Alejandro Rossi si viviera de esta situación? Porque él fue uno de los intelectuales más sólidos que acompañaron al grupo Plural, se llamaba la revista, después se llamó Vuelta y ahora está travestida a Letras Libres. Lepras Libres le llaman algunos maliciosos. ¿Qué pensaría el valenciano Tomás Segovia? ¿Qué pensaría Fernando del Paso? ¿Qué pensaría Ramón Xirau? ¿Qué pensarían estos intelectuales que acompañaron un proyecto auténticamente crítico, auténticamente cultural, educativo, que se proponía otras cosas? Podemos estar en desacuerdo con la visión de estos sujetos, pero estos prosélitos que dejaron no son, sino como en algún momento dijo Carlos Fuentes, cucarachas ambiciosas. Enrique Krause es una cucaracha ambiciosa, es una metáfora muy difícil de digerir para él, pero eso es una descripción completa de lo que ha hecho hasta este momento. Si no, revisemos esas empresas, son más de 20 empresas de las que tiene registro Enrique Krause a través de sus personeros, Clio Televisión, Clio documentales, Letras Libres Interactivas, Letras Libres Sociedad Anónima de Capital Variable, en fin, muchísimas empresas. Y del otro lado, Cali Arena de Héctor Aguilar Camín, Nexo, Ciencia, Sociedad y Literatura, muchas empresas
que si nosotros hacemos la revisión, iban a conformar todos estos excesos en los que se acostumbraron a vivir estos personajes y que, por cierto, tienen muchísimo dinero como para ya retirarse y no continuar recibiendo estos jitomatazos del pueblo de México que se los han ganado a conciencia. ¿Por qué? Porque lo han robado, lo han saqueado y quizá lo peor del asunto, Vicente, lo han engañado, han tergiversado la historia, han tergiversado o intentado en su momento tergiversar, y lo hicieron, lo llevaron a cabo, el modelo educativo. Hoy la nueva escuela que está impulsando Marx Arriaga, pues va a generar resultados muy interesantes. Habrá que esperar. Estos niños y estas niñas que están leyendo ahora estos nuevos materiales van a conformar una generación y varias generaciones que le continuarán de personas críticas, de personas indóciles, porque a estos personajes les gustaba la salamería, la gente dócil. ¿Para qué? Pues para que los alabaran, para que los adularan, y la compensación era: ven a cargarme la maleta, te doy una beca, no de mi dinero, sino del dinero del pueblo de México, te voy a dar una beca de intercambio académico al país que te pegue la gana, con dinero del erario, con las becas del Conaculta, hoy extinguido, con las becas de la Secretaría de Cultura que inaugura Rafael Tovar y de Teresa. En fin, sí llevamos muchísimo tiempo y yo creo que se debería de hacer una serie de documentales, porque esta información no se puede ni se debe quedar perdida y la gente debe conocer las entrañas de estos engendros que nacen en la década, intelectualmente nacen en la década de los 70, pero que son solamente los mayordomo de ciertos personajes. Aguilar Camín, el mayordomo de Monsiváis y mayordomo de Enrique Florescano. Enrique Krause, el mayordomo de Gabriel Said y de Octavio Paz. Simple y sencillamente mandaderos que un día mueren estos personajes y se quedan con la herencia y se quedan con las relaciones políticas y económicas, y que hoy las ven perdidas y están llorando en la última parte de su vida, en el último tramo de su vida, en la vejez. Verlos ebrios llorando de esa manera es espeluznante, Vicente. Bueno, que nadie se asuste con lo de las borracheras, pero hay de borrachera. Hasta para eso hay nivelitos, mi querido Ricardo Sevilla. Oye, déjame hacer un paréntesis porque Jorge Panduro nos acaba de escribir un mensaje en nuestros chats. Dice: buenos días, equipo de Sin Censura. Quisiera mandarle un mensaje de miembros de la iglesia convocando a las elecciones que por medios de oración. Gracias por ese gran trabajo que hacen. Me quiero imaginar que Jorge quiere hacer una denuncia. Si va de la mano de la denuncia que hizo en Sonora Célida López, expresidenta municipal de Hermosillo y quien ahora busca ser senadora y se enfrenta a Manlio Fabio Beltrones y a Lili Telles, y dice que la Iglesia Católica está operando en contra de la 4T a través de grupos de oración, le voy a dar el número de la Voz del Pueblo, don Jorge Panduro. Mándanos un WhatsApp, si es desde México, 001-773-475-7214 o el signo de más 1-773-475-7214. Mándenos un video o las pruebas que quiera compartir con nosotros y con mucho gusto, porque aquí la voz más importante es la voz del pueblo, querido señor Panduro, Jorge Panduro. A ver, mi querido Ricardo Sevilla, ya también en la recta final de este segmento, estoy muy mortificado, diría mi nana, que en paz descanse. Grábeme, don David. Estoy muy mortificado porque ya ves que hace unos días salieron con un desplegado pidiendo el voto por Xóchitl Gálvez, esta comunidad intelectual o intelectualoide, encabezada por los capos, por los líderes intelectuales Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, y me preocupé cuando leí a Guadalupe Loaesa, escritora, que yo creo que se asume parte de este grupo intelectual, y dice hace unos días: lamento que no aparezca mi nombre en este desplegado publicado en Reforma, cuando he dado múltiples muestras de apoyo por Xóchitl. Llevo meses recorriendo la República junto con la senadora Josefina Vázquez Mota, apoyando a nuestra candidata, incluyendo mis textos periodísticos.
periodísticos, Guadalupe, no se echa aire solita. Por cierto, yo le voy a decir por qué no la toman en cuenta en el desplegado. ¿A poco se le olvidó lo que le dijo a Julio Astillero en aquel entonces en Radio Centro, en una entrevista? A ver, suéltala, David. Que a veces se imponen. No, pero sabes, la teoría sí es muy importante. No, la cultura, la formación, la estructura. ¿Hasta qué nivel educativo estudiaste, Guadalupe? ¿Qué preguntas tan indiscretas? Bueno, sí, aquí se contesta lo que se quiere y lo que no te preocupes. No, pues tengo secundaria, hasta ahí me quedé, fíjate. Porque me corrieron del colegio. ¿Por qué te corrieron? Mi querido Ricardo Sevilla, pues con razón no la tomaron en cuenta. Han de decir, pues esa que nada más terminó la secundaria, la sacaron de la secundaria, la corrieron del colegio, que va a andar formando parte de esta comunidad machuchona. Nótese mi sarcasmo. Así es, y no la quieren porque nunca la han querido en realidad. Ese reclamo se lo tendría que hacer a su tía, a su pariente, a Soledad Loaesa, que ella es muy cercana a Héctor Aguilar Camín, forma parte del consejo editorial de la revista Nexo. Soledad Loaesa siempre ha tenido a Guadalupe Loaesa como una escritora de pacotilla. De hecho, hay que recordar las críticas que le hizo en su momento Christopher Domínguez Michael en el suplemento que dirigía Sergio González Rodríguez, que se llamaba El Ángel de Reforma. Y ahí le daban unas guamisas literarias, intelectuales a Guadalupe Loaesa, que para qué le cuento. Terminó el suplemento, terminaron quitándole el suplemento a Sergio González Rodríguez, que en paz descanse este gran cronista de Huesos en el Desierto, porque criticaba a esta señora. Y voy a hablar en términos metafóricos. Soledad Loaesa siempre ha sido muy descuidada literariamente, no tiene estilo, no tiene nivel, sus columnas son chismes aderezados con algunas referencias literarias, pero nunca ha pasado de ser considerada la Pati Chapoy de la literatura. Es una vergüenza para el gremio y ellos la excluyen. No es que se les haya olvidado, es que la excluyeron porque dijeron, no está a nivel de estos personajes. Me da muchísima pena lo que está sucediendo ahí, porque también Enrique Serna, uno de los escritores que incluso el propio presidente López Obrador ha recomendado en la mañanera, no solo firma este desplegado, sino que además hace una declaración terrible. Dice ¿Ya la tienes confirmada? Porque a mí me tiene bloqueado. ¿Ya la tienes confirmada? Yo no he podido confirmarla. Sí, sí la hizo, incluso la retuitearon ya en su momento, se le fueron encima, incluso en las redes sociales, no solamente en Twitter, sino en Facebook. Miembros de su grupo intelectual le dijeron, oye carajo, pero si en tus libros dices exactamente lo contrario. Y es que este personaje no formaba parte del grupo intelectual de Enrique Krause. Este personaje formaba parte de los que querían ser herederos de Carlos Monsiváis. Escribió una novela que se llama Las caricaturas me hacen llorar, un libro de crónicas auténticamente exquisito, donde se burlaba de todos estos personajes, se burlaba de una manera despiadada, pero Enrique Krause llega con los fajos de dinero y entonces empieza a captar a estas voces críticas. Todos estos personajes no merecen más que nuestro desprecio, porque Enrique Krause, que es un intelectual de muy poca envergadura, un personaje patético, se ha rodeado de personajes más o menos inteligentes, más o menos perspicaces. A todos sus críticos los ha comprado. Compró a Fernando García Ramírez, compró a Guillermo Sheridan, que escribía con Huberto Batis en el 1+1, compró a Christopher Domínguez Michael, que escribía en Proceso. Todos eran críticos de este señor. A mí, debo decirlo, intentó comprarme y lo mandé a chiflar a su flauta. No lo digo con todas sus letras porque sé que es muy temprano, pero es un personaje que actúa de esa manera. Ahora compra a Enrique Serna y dices, carajo, de los pocos escritores que había en ese grupillo, Enrique Serna decidió meterse en las fauces hambrientas de este lobo despiadado y le va a tocar la misma suerte que a Mario Vargas Llosa y que a Fernando Savater. Cuidado, señores y señoras intelectuales, si tienen un poquito de respeto por su profesión, por su actividad,
no se metan con Enrique Krause, porque todo lo que Enrique Krause toca lo vuelve caca. Se lo digo así a todos los intelectuales que ha convencido para que apoyen a la derecha. Todos han terminado manchados y ya nadie ni siquiera los quiere leer. Ahora, ¿cómo va usted a ir a la librería y se va a atrever a comprar un libro de Fernando Savater, un libro de Vargas Llosa, un libro de Sheridan, un libro de Enrique Serna, si ya han dicho que, wow, lo que dice Enrique Krause tenía cierto, ya, toda la certeza? Ya me cansé de hacer todo esto y yo lo que quiero es que me apapachen a billetazos. Es inaudito, Vicente, pero los estamos viendo con la brújula perdida. Están por allá perdidos, ya no los vamos a recuperar. Por cierto, gran trabajo de los moneros. El querido Fisgón y el querido Hernández publican pues estas caricaturas. Esta es la del Fisgón. La deriva autoritaria es gran frase literaria. No sean gachos, devuelvan los apapachos, le contesta a Krause Héctor Aguilar Camín. El querido Fisgón, Rafael Barajas, le mando un abrazo. ¿Y qué me dices de esta? De el querido José Hernández, el maestro José Hernández, Monero Hernández. Apapachos y billetazos, por eso andan levantados en su propia manifestación, en sus propias marchas, desde la computadora, obviamente, los intelectuales. ¿Con qué cierras, maestro? Y obviamente con tus redes sociales, con la invitación. Y cuando digo pendientes a los hilos del maestro Ricardo Sevilla, es porque yo sé que cada vez que lo leen algunos se tienen que untar vitacilina, señoras y señores. Sí, pues estamos muy atentos y muy pendientes porque quieren ellos engañar, Vicente, y nosotros no queremos que estos señores den un paso adelante con estas engañifas, porque ya se sabe que lo que quieren es apapachos y que utilizar los recursos de la federación. Fíjate que ya para cerrar rápidamente, resulta que también allá en Querétaro, con fondos gubernamentales, Héctor Aguilar Camín se ponía tremendas guarapetas. Una persona que trabajó en la editorial Random House nos buscó y nos dijo, ¿qué crees, Sevilla? Que acá en Querétaro también Héctor Aguilar Camín venía y se ponía tremendas pedas en público y lo hacía con sus amigos los priistas. Acuérdense que hoy Querétaro es panista, está en manos conservadoras, antes estuvo en otras manos conservadoras, pero eran priistas. Entonces él chupaba con José Calzada Rovirosa, este personaje que es muy cercano, por cierto, a Lito Moreno. Entonces allá, de acuerdo con esta información que nos comparte y que nosotros verificamos, porque lo tenemos que verificar como periodistas serios que pretendemos ser, bueno, pues resulta que sí, que Héctor Aguilar Camín salió dando tumbos de una presentación, lo tuvieron que meter en una camioneta, pero no soltó la copa que llevaba ni la botella que llevaba. Esto es inaudito, insisto, no nos interesa que chupen, pero por favor, que chupen con el dinero de sus múltiples negocios, que ya dejen de beber y de embriagarse con el dinero. Que chupen limón. También, luego se acompaña con el tequila, algunos así lo estilan. Mi querido Vicente, hasta parece viernes. Hay un trago que se llama Mesta, ¿no? Yo esa te la guardo aquí en un lugar que tengo. Maestro, son las 11:42, todavía no pasa ni mediodía. Perdone a la audiencia, usted que nos está viendo y escuchando, perdone por nuestras cosas. Maestro, cerramos contigo. Claro que sí, mi querido Vicente. Un abrazo fuerte. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganme, por favor, en paralelo24.mx, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde los chayoteros están llorando y no les vamos a dar apapacho. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente. Un apapacho. Cuídate mucho, maestro. Maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Y antes de